A mí me anda, viste, anda re mal en internet acá y yo no te escucho muy bien, o sea, veo más que nada lo que anotás, porque te escucho cortado. Ah, bueno. Pero nada, yo por las dudas para verlo después. Sí, sí, gracias, gracias. Me estaba olvidando de grabar la clase otra vez. Ahí lo estoy grabando. Bueno, entonces habíamos dicho que este era el hueso húmero. Acá tenemos la cara, esta es la cara anterior. Cara anterior, sí, que recuerden que el hueso húmero tiene una cara anterior y una cara posterior. Y luego tiene una cara, que en la cara anterior, ¿cómo se llama esta cara del costado, digamos? Interno. Interior, interno. Bien, interna o medial. Cara interna o medial. Y la restante, Externo. bien, externa o Lateral lateral. externo. Bien, externa o lateral. Perfecto. Bien, ahora el hueso húmero articula con la escápula, como pueden ver en la diapositiva, por principalmente en una región de la escápula. Vieron que acá tiene como una, digamos, como una forma de enganche, donde acá tenemos el húmero, y acá, digamos, viene la forma de la escápula, que engancha al húmero, y de esa manera permite rotarlo en un tipo de articulación que se llama circunducción, y que de esa manera permite detener todos los movimientos. Ahora bien, esta parte de la escápula, la vemos acá y también la vemos acá, tiene una forma de embudo, digamos, que encaja, parcialmente encaja, digamos, el húmero, la cabeza del húmero. Esta cavidad se llama cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Glenoidea. Bien. Y este hueso habíamos dicho que se llamaba húmero, ¿no? Hueso húmero y cavidad glenoidea. Ahora bien, razonando, ¿cómo creen que se llamará la articulación si a esto lo llamo glena o gleno y a esto lo llamo húmero, hueso húmero? ¿Cómo creen que se llamará El la lemo articulación? humeral. Bien, glenohumeral. Articulación glenohumeral, porque justamente articula el húmero con la glena, con lo que es la cavidad glenoidea. Vieron que por ahí no es tan complicado de acordarse, simplemente por ahí, digamos, relacionando las partes de los huesos, se pueden, digamos, recordar las articulaciones. Articulación glenohumeral. Acá vemos una imagen, digamos, de un preparado, una disección cadavérica, de un libro muy lindo que se llama Yokochi, donde en él se encuentran todas disecciones reales, ¿no? De cadáveres reales, para, digamos, determinar la realidad de la anatomía, ¿no? Porque por ahí estudiarlo desde un dibujo y llevarlo para ahí a la realidad cuesta un poquito, principalmente los órganos, que en un cadáver se ven de distintos colores. Eso se debe a la falta de irrigación, etcétera, ¿no? Pero los huesos principalmente no cambian mucho su morfología. Acá tenemos una cara, ¿no? O una imagen. ¿Qué cara estoy viendo acá? Posterior. Bien, cara posterior. ¿Por qué me doy cuenta que la posterior? Bueno, puedo ver acá la espina de la escápula, principalmente, y la clavícula, que recuerden que la clavícula se queda hacia anterior. Y acá vemos la cara anterior. Acá vemos, perdón, acá vemos la cara anterior y fíjense que se puede observar fácilmente lo que es el acromio, ¿no? Con la clavícula. Si entramos un poquito más en detalle, acá vemos la forma de dedo o de chisito que tiene la apófisis coracoides, sitio de inserción del músculo bíceps, principalmente su cabeza corta del bíceps, y sitio de inserción también del músculo pectoral mayor. Y acá vemos la cara anterior del húmero y acá vemos la cara posterior del húmero. La misma imagen de la escápula, ¿sí? Cara posterior, me doy cuenta por la espina, y cara anterior, pero acá tengo la saliencia del acromion y de acá de la apófisis coracoides.
Fíjense que yo les había dicho que si nosotros miramos la cara lateral de la escápula, podemos ver esta cavidad donde articula el hueso húmero, que es la cavidad glenoidea, por medio de la articulación glenohumeral. Aquí vemos la saliencia, que se llama acromion, y aquí vemos la apófisis coracoides. En esquema, ahí tenemos el húmero. Acá estamos viendo la cara anterior. Esta es la cara anterior y esta es la posterior. Ahora bien, ¿por qué me doy cuenta? Bueno, cuando se estudia un hueso largo, ¿no? Hay que darse cuenta de si es la cara anterior o cara posterior, justamente por las partes que tiene un hueso, ¿no? Que se divide en tres partes, ¿no? ¿Cómo habíamos dicho que llamaban cada una de esas partes? Epífisis superior e inferior y diáfisis. Bien, entonces cuando yo veo un hueso largo, me puedo dar cuenta a qué región pertenece y si es, digamos, del miembro derecho o izquierdo, de acuerdo a la epífisis. Principalmente la epífisis, que tiene características particulares a distintos huesos. Por ejemplo, espera que pongo el borrador, no me deja poner el borrador. Por ejemplo, en la epífisis superior, aquí tengo, digamos, lo que sería la cabeza del fémur, del húmero, perdón, que es donde se va a estar articulando con la cavidad glenoidea de la escápula. A su vez, veo dos saliencias del hueso que se llaman trocánteres, trocánter menor y trocánter mayor. Trocánter, trocánter o trocanteres, ¿sí? Menor y mayor. Por aquí, entre ambos trocánteres, hay como una especie de canal. En esa especie de canal es donde pasa el tendón del músculo bíceps braquial. Esto se lo doy a modo de ejemplo nada más, ¿no? No es necesario que lo sepan. Ahora bien, en la epífisis inferior o distal o caudal, que es esta, hay una especie de relieves óseos, en los cuales son dos. Tenemos este chiquitito que estoy marcando acá, se llama cóndilo humeral. Cóndilo humeral, y más hacia medial o hacia interno, tenemos lo que se llama tróclea humeral. Ahora bien, el cóndilo humeral, aquí hay un hueso del antebrazo. Sí, ¿Podés repetir lo último, por favor? bien. En la epífisis inferior del húmero tenemos dos saliencias, ¿no? La saliencia lateral, marcada en color azul, es lo que se conoce como cóndilo humeral. Y más hacia medial o interno respecto al cóndilo humeral, tenemos en color violeta lo que se llama tróclea humeral. Tróclea. Tróclea humeral. Cóndilo y tróclea. Ahora bien, el cóndilo humeral es sitio de articulación con uno de los huesos del antebrazo. Y la tróclea humeral es sitio de articulación con el otro hueso del antebrazo. Ahora bien, yo viendo esta cara anterior que estoy describiendo, ¿cuál es el hueso que articula con el cóndilo humeral? ¿Cuál creen que será el hueso? Razonen a ver si lo pueden razonar. ¿El radio? Radio. El radio, bien, porque si ustedes vienen en la posición anatómica y de la cara anterior, podemos ver que el hueso del brazo, el más lateral, es el radio, ¿no? El más lateral o el externo es el radio. Y el más interno o medial es el cúbito.
Entonces el radio articula con el cóndilo humeral y el cúbito con la tróclea humeral. Y luego tenemos otra característica más, solamente a modo de información, se los doy, no es necesario que lo sepan. Tenemos acá, vieron que tiene como una especie de gancho de saliencia, como que el hueso digamos, se dilata. Bueno, tenemos dos, una hacia medial y otra hacia lateral, que se llaman epicóndilos. Tenemos el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, sitio de inserción de varios músculos, principalmente acá en el epicóndilo medial, donde tenemos 4 tipos de músculos, que son los músculos epitrocleares o epicóndilos mediales, que son el músculo supinador largo, el palmar mayor, palmar menor, y flexor radial o flexor cubital del carpo. No importa, son sitios de inserción de músculos. Ahora bien, acá estamos viendo la cara posterior, ¿sí? La epífisis superior y la epífisis inferior de la cara posterior. Ahora fíjense ustedes que aquí, en la epífisis inferior o caudal o distal, ¿vieron que se ve como si fuera una especie de fosa? ¿La pueden ver? Sí. Bueno, cuando vayamos a ver el hueso cúbito tiene una parte que se llama olecranon, y es el olecranon donde se inserta aquí, en esta fosa, que se llama fosa olecraniana. Fosa olecraniana. Que la fosa olecraniana lo que hace es prácticamente trabar el cúbito. Vieron que ustedes al antebrazo, con el brazo solamente lo pueden mantener extendido y trabado justamente por lo que es digamos, la punta del codo, que se llama olecrano. Traba, digamos, y esa traba justamente está dada por esta fosa olecraniana. Y a modo de información, no sé si se alcanzará a ver acá, vieron que acá tienen como una especie de marca, como si fuera un lazo. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, de la cara posterior viene bajando un nervio importante, que es una rama del plexo braquial, principalmente de la rama posterior del plexo braquial, no importa, es una estructura nerviosa, que viene bajando de la cara posterior. Y es en esta marca específica para el pasaje de ese nervio. O sea, acá tenemos en la cara posterior del hueso húmero, tenemos un músculo que es el tríceps braquial. Y debajo del tríceps tenemos el pasaje de este nervio, que es posterior, y luego emerge en la cara anterior, por aquí, fíjense que si hacemos el recorrido, cara posterior, emerge de la cara anterior, por la cara anterior, y sigue directamente al hueso radio, ¿no? Es satélite, si se quiere, del hueso radio. Ahora bien, si sigue al hueso radio, ¿cómo creen que se llamará ese nervio? Radial. Nervio radial, claro, nervio radial. Ustedes fíjense de que este nervio radial, si ustedes mantienen, por ejemplo, si lo apoyan, digamos, por un lapso de tiempo determinado, largo principalmente, sobre una superficie puntiaguda o una superficie dura, se van a calambrar cierta parte de los dedos, que es principalmente la parte posterior de los dedos, que es el sitio de inervación sensitiva del nervio radial. Prueben en algún momento, cuando ustedes tengan tiempo, de ponerse algo acá y fíjense que les va a doler sensitivamente, se le va a calambrar esta parte de la mano, porque es justamente el sitio de inervación de ese nervio. Esto se lo doy a modo de ejemplo nada más. Y aquí tenemos nuevamente al hueso húmero, vista desde un preparado cadavérico. Tenemos la epífisis superior e inferior,
Y tenemos la cara anterior, ¿no? Acá tenemos lo que es el cóndilo humeral, y hacia medial teníamos la tróclea humeral, que el cóndilo humeral era el sitio de articulación con el hueso radio, y la tróclea humeral era sitio de articulación con el hueso cubital, o hueso cúbito. Y aquí tenemos la cara posterior. Bien, acá tenemos los huesos del antebrazo. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es el radio del cúbito? Bueno, principalmente si aislamos el cúbito, que es este hueso, acá estoy viendo entonces la cara anterior. Esta es la cara anterior. Anterior, espera, cara anterior, y esta es la cara posterior. Bien, habíamos dicho que de la cara anterior, el hueso cubital o hueso cúbito me queda hacia medial respecto al radio, que me queda más hacia lateral o hacia externo. El hueso cúbito, fíjense que tiene como una forma en la epífisis superior, tiene la forma de una silla, ¿no? Como si fuera una especie de silla. Esta. Aquí es donde se va a estar articulando con lo que es la tróclea humeral. Con esto. La tróclea humeral es donde justamente encaja esta parte de la epífisis superior del cúbito. Y aquí arriba, en esta parte de acá arriba, es donde se va a estar insertando también en el número, en la parte que se llama fosa olecraniana, en esta parte, acá, que es justamente donde nosotros podemos extender el brazo y trabarlo, no permite que se vaya más para abajo, digamos, lo traba, en la fosa olecraniana. Y esta parte, digamos, la que sería la punta del codo, es lo que se conoce como olecrano, ¿sí? Tenemos el olecrano, que se inserta en la fosa olecraniana, lo que sería la punta del codo, ¿sí? Entonces, la punta del codo es lo que se llama olecrano. Y luego tenemos hacia el lateral, tenemos al hueso. ¿Cómo se llama este hueso? El radio. Radio, bien, perfecto, hueso radial o hueso radio. El radio, en su epífisis superior o proximal, tiene como una especie de, una forma de botón. Miren, tiene como una forma de botoncito, con lo cual me permite a mí distinguirlo del cúbito, ¿no? Que el cúbito tiene en la parte, en la epífisis superior, se ve más abultado, y acá tiene la punta del codo. Bueno, el radio, en su epífisis superior, tiene como una especie de botón. Que esto se lo doy a modo de ejemplo, nada más, a modo de información. Esta parte del radio se llama cúpula radial. Cúpula radial. La cúpula radial, principalmente los chicos que vayan a ver instrumentación quirúrgica, en las cirugías de lo que es la cirugía del antebrazo, hay un ligamento que une al radio y al cúbito, ¿sí? en la parte superior o en la epífisis superior, es el ligamento anular. Es un ligamento que lo amarra, digamos, la cúpula radial al cúbito, lo amarra a modo de lazo. Eso igual lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bien, entonces cuando ustedes vean la cara anterior de este hueso, recuerden de que tenemos en la cara anterior siempre el hueso cubital, hueso cúbito me queda hacia interno o hacia medial. Y en la cara anterior siempre el radio me queda hacia lateral o externo. Ahora bien, ¿cómo sé cuál es la cara anterior y posterior?
Bueno, principalmente voy a ver la epífisis superior, principalmente porque lo puedo distinguir. El cúbito tiene en la cara anterior como una especie de silla, si se quiere. Una silla, y el radio tiene la forma de un botón, si se quiere. Bueno, acá hay un dibujo mío que también se los pasé, me parece, en la plataforma, si lo quieren descargar o lo quieren leer, donde tenemos en detalle, digamos, tenemos dos dibujos. Yo traté de hacerlo más o menos parecido. Fíjense, este es el húmero, como está marcado ahí en la hoja, húmero. Que tenemos el cóndilo articulada con el radio, y la tróclea humeral articulada con el cúbito. Ahora les voy a dar otro dato después. Fíjense en que en la cara posterior, que es esta la cara posterior, que tenemos la punta de lo que sería el codo, que pertenece al hueso cúbito. Esta punta del codo se llama olecrano. Bien. Entonces, ¿qué cara era? ¿Qué cara es esta? Anterior. Bien, esta es la cara anterior. ¿Por qué me doy cuenta? Porque aquí veo la tróclea humeral y el cóndilo humeral. La cara posterior voy a ver esta saliencia del hueso cúbito, que no es nada más y nada menos que la punta del codo. Y ahora les voy a dar un dato a modo de información que quizás sea relevante para ustedes. Por aquí también pasa un nervio que emerge lateral. Pasa, digamos, por la cara, lo que sería la cara, digamos, medial del antebrazo. Y pasa, luego se hace posterior, pasa por detrás, digamos, de lo que sería entre la punta del codo y el epicóndilo medial, entre la punta del codo y el epicóndilo medial, en una especie de canal. Se llama el canal epitrócleo olecraniano. Canal epitrócleo olecraniano. En ese canal epitrócleo olecraniano es justamente donde pasa este nervio, que luego sigue y emerge por acá, por la cara anterior, y es satélite del hueso cúbito. Si les repito, es un nervio que viene de la cara medial, luego se hace posterior, pasa por el canal epitrócleo olecraniano y emerge luego por la cara anterior, por acá. Esto me queda por acá. Y sigue principalmente al hueso cúbito. ¿Cómo creen que se llamará ese nervio? Si sigue principalmente el hueso cúbito. Cubital. Hueso cubital, nervio cubital, bien. Teníamos el nervio radial, porque sigue justamente al hueso radial, el nervio cubital, porque sigue el hueso cubital. Esto no lo tienen que saber, pero se lo doy a modo de información. Fíjense que cuando ustedes se golpean la punta del codo, ¿no? Muchas veces nos hemos golpeado la punta del codo. En esta parte, cuando nos golpeamos la punta del codo, es justamente porque nos produce una electricidad, porque nos comprimimos el nervio cubital, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos golpeado la punta del codo? Y eso nos produce una descarga eléctrica. Bueno, esa descarga eléctrica viene dada justamente por el nervio cubital. Y ese nervio cubital luego se va a ir a inervar a lo que es la mitad de la mano, la mitad de la palma de la mano. Y se van a calambrar justamente esa palma de la mano. Bien, acá un poquito más de detalle, digamos, lo que sería, esta sería lo que es el húmero, la cara anterior del húmero. Fíjense que acá tenemos el cóndilo, que el cóndilo articulaba con la cabeza del radio, y la tróclea con
lo que sería, digamos, el cúbito en sí, ¿no? Y fíjense en este ligamento, no es necesario que lo sepan este ligamento, ¿sí? No los quiero marear. Este ligamento que rodea, digamos, a la cabeza del radio y lo laza por atrás. Este es el llamado ligamento anular, que es el que sujeta el cúbito del rayo, digamos, lo sujeta así. En forma de lazo lo rodea, eso permite mantenerlo. En algunas veces, o en algunas ocasiones, por algún deporte extremo, se rompe ese nervio, ese ligamento anular, y por lo tanto se produce lo que se conoce como una luxación. Se luxa ese hueso. Luego tenemos más ligamento, como el ligamento colateral lateral, colateral medial, que son ligamentos de refuerzo, que cuando se rompe alguno de ellos, se desestabiliza la articulación. Esto es a modo complementario nada más, aquí vemos una imagen de un preparado cadavérico, donde aquí se puede observar, fíjense que el radio, esta es una cara anterior, por lo tanto el radio me queda hacia lateral. Entonces puedo saber que este es el radio, porque principalmente tiene la forma de un botón, ¿no? Y aquí rodeando a la cúpula radial, tenemos lo que es el ligamento anular, que lo rodea. Esto es un tendón del músculo bíceps braquial, que luego se inserta hacia arriba, y a modo complementario, tenemos el pasaje, por aquí viene emergiendo una arteria importante, que luego se divide en dos. Una arteria que pasa por todo el húmero, por la cara medial del húmero. Creo que se me trabó la compu, ¿no? Por internet. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Te escucha, profe, sí. Ah, bien. Bien. Hay una arteria que viene bajando del miembro superior, ¿sí? Del hombro. Primero se convierte en la arteria subclavia, luego arteria axilar, y luego, cuando pasa por el húmero, toma el nombre del húmero, digamos, ¿no? Que es la arteria humeral. La arteria humeral pasa por un sitio específico, que es el canal bicipital interno, no importa, y que acá, justamente en este sitio, entre lo que sería, digamos, antes de llegar a la fosa del codo, es el sitio donde se toma la presión arterial, ¿no? ¿Alguno sabe tomar la presión arterial? Sí. Yo sí, pero con el aparatito. Ah, sí, el automático. Está bien. Claro, Bueno, con esto el que fuera brazo ahí. claro, exactamente. Bueno, esto se lo doy a modo de información nada más. Si yo le había dicho que uno de los contenidos era la correlación clínica quirúrgica. Bueno, acá estamos aplicando clínica. Acá estamos viendo la arteria humeral, que si ustedes se apretan en la cara medial del antebrazo, del brazo, perdón, pueden palparse el pulso humeral. Y el sitio donde los enfermeros toman, digamos, la presión arterial. Bueno, voy a seguir avanzando porque la hora está avanzando más rápido. Bien, ahora vamos con la región de la muñeca. Sí, habíamos visto ya la región del brazo, hueso húmero, la región del antebrazo, cúbito y radio. Ahora vamos con la región de la muñeca, que son 8 huesos. 8 huesos. Que lo podemos clasificar en dos filas. La primera fila, de lateral a medial, es decir, yo acá tengo la palma de la mano, y fíjense que en posición anatómica, ¿sí? El dedo gordo, ¿cómo me quedaba el dedo gordo respecto al dedo chiquito? ¿Se acuerdan en posición anatómica? Externo, Bien, lateral. bien, externo, lateral, ¿sí? Ahora bien, los huesos de la primera fila van a ser de lateral, es decir, digamos, del dedo gordo, si quiere, hacia medial, de lateral a medial, van a ser
el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y lo de la segunda fila, de lateral a medial también, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Acá estamos viendo la cara anterior de la palma de la mano derecha. Este es el hueso cúbito y es el único hueso que articula con los huesos del carpo. El hueso cubital, que es este, no alcanza a articular con los huesos del carpo. Eso no importa, no es necesario que lo sepa. Bien, acá en verde, color verde, es el hueso escafoides, que se le da ese nombre justamente porque tiene forma de escafa, de barquito, de vela, por eso se le da el nombre de escafoides. Escafoides semilunar, piramidal, y acá arribita, más chiquitito, arriba del hueso piramidal tenemos el hueso pisiforme, que si ustedes se tocan acá la punta digamos, de la muñeca, lo pueden palpar. Fíjense que la parte más dura digamos, de lo que sería la palma de la mano, la muñeca, perdón, se pueden palpar el hueso pisiforme. Allí se inserta un músculo que viene del brazo, del antebrazo, que es el músculo flexor radial del carpo. No importa, se los doy a modo de información. Y luego tenemos los huesos de la segunda fila, que de medial a lateral tenemos el trapecio, que es el único hueso que articula con las falanges del primer dedo o dedo pulgar, este es el dedo pulgar, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Sí? Esto por ahí no es necesario que lo sepan, porque son muchos huesos y no les voy a preguntar, digamos, los huesos de la muñeca. Quizás sí les voy a... No, quizás sí les pregunte, ponele, no sé, qué huesos existen, digamos, o si los huesos del antebrazo, que son el cúbito y radio, contactan directamente con los huesos de los metacarpianos. Ahora les explico bien eso. En la región entonces de la muñeca, que es esta, tenemos 8 huesos. Que son los 8 huesos del carpo. 8 huesos del carpo, ¿sí? Región de la muñeca. Ahora nos vamos a la región de la mano, que es toda esta. Todo esto de la mano, lo que se considera como mano. Y en la mano tenemos dos tipos de huesos, que son los metacarpianos, los cuales tenemos que son estos. Son todos estos, los metacarpianos. Son 5. Ahora bien, los metacarpianos yo los puedo contar por numeración. ¿Sí? Tenemos el primer metacarpiano, que corresponde al dedo gordo, que sería, digamos, este hueso que lo tenemos por acá. Primer metacarpiano. Segundo metacarpiano. Obviamente no lo podemos palpar de la cara anterior. Si damos vuelta la mano, sí lo podemos palpar. Primer metacarpiano. Segundo metacarpiano, que corresponde al segundo dedo. Tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Es fácil de recordarlo porque aquí tenemos el primer dedo, que es el dedo gordo. El dedo gordo se lo cuenta como primer dedo. Primer dedo, segundo, tercero, etc. Tenemos entonces 5 metacarpianos. ¿Y qué sigue luego? Las falanges. Las falanges. Las falanges, bien. ¿Cuántas falanges tienen o cuántas falanges tiene el dedo gordo? 2. 2.
Bien, ¿y el resto de los dedos? 3. 3. 3, bien. Ahora bien, para poder describir las falanges, podemos hacerlo de la siguiente manera. Tenemos falanges que son proximales, 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 mediales, y distales. Proximal es sinónimo de superior, ¿sí? Proximal es sinónimo de superior y distal o distales es sinónimo de inferior. Miren, el dedo gordo tiene la particularidad de tener dos falanges, como bien dijeron ustedes. Tenemos la falange proximal y luego solamente tenemos la falange distal. Y en el resto de los dedos ocurre que al tener tres falanges, la más cercana al cuerpo, a la palma o a la muñeca, es lo que sería la falange proximal. Falange proximal. ¿Cómo se llama esta? Medial. Media. Falange medial o media. Y por último tenemos la falange Distales. distal. Perfecto. Distal. Falange distal, ¿sí? ¿Cuántos huesos son las falanges? 3. En total, en la mano. 9. 3, 6, 14. 14. Perfecto. 14 falanges. En total, si nosotros decimos los huesos que corresponden. Se corta, profe. Ah, se corta, bien. Tenemos. Bien, ya terminamos igual. Nos volvemos a conectar inmediatamente, así les dejo algunas aclaraciones y ya terminamos. La corto y volvemos a conectarnos inmediatamente. Espera, no me deja cortar.